Hola, te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Como siempre, hoy te tengo un tema bastante interesante, pero si quieres averiguar un poco más acerca de este tema, te sugiero a que me acompañes en este video y que te quedes hasta el final. Muy bien, hoy te vengo a informar sobre algunos datos que seguramente no conocías de Pablo Escobar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Pablo Escobar, miembro de una familia de campesinos, se convirtió en uno de los criminales más poderosos y peligrosos de la historia, con el amparo del Cartel de Medellín, del cual era líder. Desde comienzos de la época de los 80 hasta principios de los 90, incurrió en el negocio del tráfico de estupefacientes, hasta lograr la manipulación de la distribución de los polvos blancos en el mundo. Se convirtió en una terrorífica figura a la que se le responsabiliza de cientos de asesinatos, entre los que figuran 657 policías y el homicidio del periodista Guillermo Cano, del Espectador, en 1986. Acá, algunos datos que posiblemente no conocías. 1. A principios de los 90, Pablo Escobar era uno de los 10 hombres más adinerados del mundo. Pablo Escobar se hizo merecedor del título de El Rey de los Polvos Blancos cuando, con sus movimientos criminales, consiguió integrarse a la lista de las personas más acaudaladas del mundo con una exorbitante fortuna. Ya en 1987, Forbes lo incluía en su top de magnates con un ingreso neto de $3.000 millones y allí se mantuvo por 7 años consecutivos hasta la fecha de su muerte. A principios de los 90, se calculaba que su alucinante fortuna alcanzó los $30.000 millones con el tráfico de estupefacientes. 2. En la cúspide de su carrera delictiva, Pablo Escobar facturaba semanalmente $420 millones. Un total de $22.000 millones por año era lo que recibía uno de los criminales más poderosos de la historia en pleno apogeo. Para ocultar el dinero en distintos escondites, los hermanos de Escobar gastaron $2.500 en bandas de caucho. Las pilas de dinero eran tan enormes que muchas de ellas desaparecían sin que él llegara a notarlo. 3. Pablo Escobar se unió al mundo delictivo en la adolescencia. Empezó como un contrabandista de coches, cigarros y lápidas. Además de ser contrabandista, también realizaba estafas vendiendo billetes de lotería falsos. A comienzos de los 70, decidió dar un paso más en su carrera delictiva, secuestrando a un ejecutivo en Medellín para cobrar por su rescate. Pronto abandonaría estas andanzas para convertirse en un reconocido narcotraficante. 4. Con su increíble fortuna, compró la isla Cayo Norman en las Bahamas. Operaba como ruta de contrabando para el cartel de Medellín. La isla funcionó como ruta del narcotráfico desde 1978 hasta 1982. Estaba dotada de hoteles, aviones, barcos, pistas de aterrizajes y casas al momento de la compra. A esto Pablo Escobar le agregó un almacén refrigerado para el resguardo de la cocaína. Era un verdadero paraíso de la droga. 5. Pablo Escobar perdía alrededor del 10% de sus ingresos anuales a causa de las ratas. Al volverse tan complicado lavar el dinero con rapidez debido a la cantidad de ingresos que recibían, Pablo Escobar y sus secuaces decidieron esconder el dinero en campos agrícolas, depósitos abandonados y en las paredes de las casas de los miembros del cartel. Estas cajas fuertes improvisadas se encontraban infestadas de ratas que se comían el dinero. Además, la humedad y el moho le hacían perder a Escobar alrededor de $2.000 millones al año. 6. Pero ese acontecimiento no preocupó demasiado a Pablo Escobar. El dinero le sobraba. Tanto era así que una vez hizo una fogata con $2 millones para mantener con calor a su hija enferma. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, ahora Sebastián Marroquín, contó que en una de sus tantas huidas a la justicia, la familia se escondió en una granja en Medellín. La temperatura fue bajando y Manuela, la hermana de Sebastián, presentaba signos de hipotermia. Escobar, preocupado, incendió una pila de $2 millones para mantener cálido el hogar y recuperar la temperatura de su hija. 7. Pablo Escobar diseñó su propia cárcel tras negociar con el gobierno colombiano su rendición. En 1991, luego de que las autoridades colombianas presionaran al narcotraficante para comparecer ante la justicia, Pablo Escobar aceptó entregarse, pero bajo sus propios términos. Así nació la Catedral, una prisión 5 estrellas diseñada y construida por Escobar. Estaba equipada con camas de agua, salas de entretenimiento y una vista privilegiada hacia las montañas de Medellín. Él mismo se encargó de escoger a sus custodios con el propósito de dirigir desde el negocio del narcotráfico y organizar fiestas llenas de alcohol y drogas. 8.
Los crímenes de Pablo Escobar lo convirtieron en uno de los hombres más temidos del mundo, pero en las zonas más humildes de Medellín llegó a ser considerado un héroe por sus grandes contribuciones. Se referían a él como el padrino o el Robin Hood colombiano en los barrios más pobres de Medellín, puesto que con dinero que tenía construyó colegios, estadios, hospitales, iglesias, casas y donaba dinero a las comunidades más humildes de su ciudad natal. Una de sus más grandes obras se trató del barrio Pablo Escobar, una comuna que hoy alberga a más de 16.000 habitantes. Recuerda que puedes suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de nuestro increíble contenido y no perderte ninguno de nuestros videos. 9. En la década de los 80, Pablo Escobar distribuía 80% de sus estupefacientes a nivel mundial. El cartel de Medellín transportaba alrededor de 15 toneladas de polvo blanco a Estados Unidos por día, a un ritmo con el que rápidamente dominaron casi por completo el negocio en el mundo. 10. Para evitar la extradición a los Estados Unidos, Pablo Escobar ofreció pagar $20.000 millones de la deuda externa de Colombia. Escobar usó todas sus piezas para evadir el peso de la justicia. Una de las negociaciones con el gobierno colombiano consistió en un tratado de paz en conjunto con una propuesta para invertir dinero del cartel en programas de desarrollo nacional y pago de la deuda externa, pero el Estado se negó. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, había dicho Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber celebrado su cumpleaños número 44, el capo más peligroso del mundo murió por una bala en el pecho disparada por las Fuerzas Armadas colombianas. Tras saberse la noticia de su muerte, las emociones se repartían entre llantos de familiares y lamentos de los paisanos de los barrios más desfavorecidos de Medellín que recibieron su ayuda, mientras que el resto del mundo celebraba el acontecimiento como un triunfo contra el crimen. 11. Pablo Escobar desarrolló su propia visión del paraíso en las proximidades de una pequeña comunidad colombiana. Además de una mansión enorme, la propiedad, que tenía más de 20 kilómetros cuadrados, tenía un zoológico que daba albergue a hipopótamos, jirafas y elefantes. También mandó a construir una plaza de toros. 12. Seguidor de la filosofía plata o plomo, Pablo empleaba esta artimaña para sobornar a políticos, miembros importantes del gobierno, jueces, policías, entre otras personas, y aquellos que no aceptaran la propina simplemente eran eliminados. 13. Pese a toda esa sangre que manchaba sus manos, Pablo también fue conocido por su paternalismo y filantropía. Esto porque, de la misma forma que eliminaba a sus enemigos sin piedad, conspiraba contra figuras del gobierno y de la política, ordenaba asesinatos y patrocinaba intrigas, el traficante daba de comer a los necesitados, construía casas para los pobres y campos de fútbol para los niños de los barrios marginados. En otras palabras, era un excelente populista. 14. Aunque oficialmente Escobar murió durante un enfrentamiento con la policía colombiana en 1993, tras escapar de prisión y pasar varios meses huyendo, existe la posibilidad de que se haya suicidado. Esto porque, pese a que fue alcanzado por más de un disparo, Pablo murió de una herida de bala por encima de la oreja. Según su hermano, este era el lugar al que Pablo apuntaría cuando se viera acorralado por las autoridades. 15. Sus acciones humanitarias le valieron un fuerte apoyo de la sociedad más carente de Colombia, pero las cosas comenzaron a cambiar a principios de la década de los 90, cuando el cerco alrededor del delincuente comenzó a cerrarse. En aquella época prometió dejar de lado sus actividades criminales a cambio de influencia política, pero su sanguinaria campaña echó abajo el apoyo popular, sus alianzas y finalmente hizo que fuera a prisión. 16. Se estima que el delincuente fue responsable por la muerte de más de 4.000 personas durante las 2 décadas de carrera criminal, entre ellos un candidato presidencial colombiano, más de 200 jueces, miles de policías, un exministro de justicia y decenas de periodistas. ¿Crees que puedas saber más datos de Pablo Escobar? Si llegas a pensar que es así, déjame tus datos en la caja de comentarios. Sabe que estaré leyéndote. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.